En el CEDES 2022, AMD nos presentaría lo que sería su tarjeta gráfica de gama de entrada, la RX 6500 XT, que nos trae una mejora en potencia con relación a la competencia y la inclusión de algunas nuevas tecnologías, como el FSR. Es una tarjeta que, como pudimos ver durante la presentación, muestra mejoras con respecto a la competencia a un buen precio, aunque este precio no lo vimos sino hasta ahora, porque en su momento, el lanzamiento, estábamos en plena crisis de las tarjetas de video y esta no fue la excepción. Esta tarjeta yo la llegué a ver por unos $300 más o menos en su momento. Sin embargo, si aunamos en sus especificaciones, nos vamos a encontrar con ciertos detalles. Aparte ya de sus limitaciones técnicas, AMD tomó la decisión de recortarnos los códecs. No tenemos códec H265 ni H264, ni AV1 tampoco. No podemos decodificar AV1, que va a ser el códec del futuro. Pero eso va para mucho más adelante. El que nos interesa es el H264. No podemos grabar con esta tarjeta, no trae el códec. Entonces, y eso es lo que vamos a hablar aquí hoy, ¿cómo hacemos para grabar? Pues muy simple. Utilizaremos la gráfica integrada de nuestro procesador. En primer lugar, lo que vamos a hacer es verificar que tengamos la gráfica integrada activada. Nos vamos al administrador de dispositivo y vemos si la gráfica está aquí. Si aparece con un triangulito amarillo, significa que no está el driver instalado. Si aparece así, como lo ven aquí, es que tiene un driver instalado. Toca ver si es el último driver. Eso lo revisan con la página de Intel, buscan su procesador y descargan el último driver. En el caso de AMD, igual. Si al contrario no aparece allí, quiere decir entonces que la gráfica no está activada en la BIOS. Te toca ir a la BIOS y activar la gráfica integrada por ahí y asignarle la cantidad de memoria que le vas a asignar. Yo en mi caso asigné 512 megabytes. Esos son 512 megabytes que nos toma directamente de la memoria RAM. Luego de esto lo configuramos. Utilizaremos para grabar el OBS, ya que es el programa más flexible que nos permite hacer muchas configuraciones. Nos vamos a Settings, verifiquemos que estemos en el modo avanzado, emisión, y aquí colocamos nuestro codec QuickSync. No les puedo dar las configuraciones para emitir, porque yo no emito, mi internet no me lo permite, así que no puedo hacer pruebas, no te podría decir cuál es la mejor forma de configurarlo para emitir. Pero para grabar sí. Entonces nos vamos a grabación, colocamos nuestro codec QuickSync, modificamos el bitrate. Aquí colocarás el bitrate que te parezca más conveniente, puede ser 10.000. Yo grabo a 30.000 con mi codec de AMD de la tarjeta de video. Así que hice pruebas a 30.000 y funciona perfecto, perfecto. Colocamos aquí Quality para mayor calidad y aquí le bajamos a 2. Aplicamos y aceptamos. Sin embargo, no es sobre mi tarjeta que queremos hacer las pruebas, ¿verdad? Aquí tienen un clic que me mandó mi amigo Lalo, donde él graba con su tarjeta 6500 XT más la Intel que tiene integrada en su procesador, que es un i7-4790, un procesador algo antiguo, pero que funciona perfectamente para grabar con la integrada. También podemos ver en estos datos que hay un cuello de botella presente, pero es por la antigüedad del procesador y sobre todo porque este procesador es PCI Express 3.0 y la tarjeta es 4.0, pero con solo 4 carriles PCI Express, que si fueran 8 o los 16 que deberían ser, no hubiera ningún problema. Pero se puede usar para grabar perfectamente así y le va bien a unos 60 FPS aproximadamente. Es una tarjeta de bajo costo, te permite armar una PC de inicio. Yo no la recomendaría para actualizar un PC ya existente por el tema de la limitante del PCI Express que tiene, pero para armar una computadora nueva con un procesador y una tarjeta madre que soporten PCI Express 4.0 no tiene ningún inconveniente. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejarme su like. También pueden seguirme por mis redes en Twitter y dejarme por ahí comentarios, capturas. Si necesitan pasarme a hacerme alguna consulta, me pueden pasar por ahí capturas y yo les estaré respondiendo por allí mismo. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.